Vamos a sumergirnos en el núcleo del derecho civil, ese entramado de normas que da forma a nuestras relaciones privadas. En este análisis vamos a desgranar sus conceptos clave, desde el lugar físico donde todo se decide, el juzgado, hasta el lenguaje específico que da vida a nuestros contratos y legados. Muy bien, entremos en materia. Aquí está nuestra hoja de ruta. Arrancamos con el juzgado civil, después nos metemos de lleno en los contratos, analizamos qué son las obligaciones y las garantías, saltamos al derecho de sucesiones y para terminar vemos un par de conceptos procesales esenciales. Para empezar, es vital entender el espacio donde todos estos conceptos se materializan y cobran vida. Hablamos, por supuesto, del juzgado de lo civil. A ver, lo primero que hay que entender es que hablamos de un tribunal unipersonal, o sea, con un solo juez. Este es el punto de partida del sistema, la primera instancia para casi todos los conflictos entre particulares. Es la base sobre la que se construirá todo lo demás. Y fijaos en el abanico de competencias que tiene. Es enorme. Abarca desde lo más cotidiano, como un problema con un alquiler o el impago de un pagaré, hasta asuntos de una complejidad técnica tremenda, como pueden ser las ejecuciones hipotecarias o litigios sobre derechos mineros. Bien, ya tenemos el escenario. Ahora vamos a ver cómo se construyen las relaciones jurídicas. Vamos a examinar esos instrumentos que son la base de casi cualquier interacción en el ámbito civil, los contratos. Empezamos con un clásico. El arrendamiento. Es una figura contractual absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque regula el acceso a la vivienda y a los locales de negocio para muchísima gente. Es un pilar que busca el equilibrio entre los derechos del propietario y la necesaria protección de quien alquila. Y ojo aquí, porque la palabra clave, la que lo cambia todo, es gratuitamente. Esto no es un alquiler, es un préstamo de uso. No hay dinero de por medio y esa gratuidad modifica por completo su naturaleza y, por supuesto, su regulación legal. Aquí la cosa se pone un poco más técnica. La anticresis es una forma de garantía real bastante sofisticada. La clave no es que el acreedor se quede con el inmueble, no. La idea es que la deuda se pague con lo que el inmueble produce, con sus frutos, las rentas de un alquiler, la cosecha de una finca, lo que sea. Las arras, lo que todo el mundo conoce como la señal. Pero jurídicamente, esta señal es mucho más que un simple adelanto. Es una demostración de seriedad que puede tener diferentes funciones. Puede confirmar el contrato, actuar como una penalización si alguien se echa para atrás o permitir que cualquiera de las partes se desvincule. Todo depende de cómo se pacten. Perfecto, ya hemos visto cómo se crean los acuerdos. Ahora vamos a dar un paso más. ¿Cómo nos aseguramos de que se cumplan? Aquí es donde entran en juego los conceptos de deuda y sobre todo de garantía. El acreedor. Es la figura activa en cualquier obligación, la persona, física o jurídica, que tiene el derecho a exigir que se cumpla lo pactado. Es sencillo, sin acreedor no hay deuda que se pueda reclamar. Pensemos en la caución como un término paraguas. Es un concepto general que engloba cualquier tipo de seguridad que se dé para respaldar una obligación, ya sea una garantía personal como una fianza o una real como una hipoteca. Y dentro de ese gran paraguas de la caución, una de las figuras más conocidas es el aval. Se trata de una garantía personal muy concreta. Un tercero, el avalista, se compromete a pagar si el deudor principal falla. Es muy típico del mundo mercantil, pero su uso está extendidísimo en el civil. Y muchísimo cuidado aquí porque esta figura es muy distinta. El codeudor solidario no es un simple respaldo que actúa en segundo lugar. No. Está en la misma posición que el deudor principal. Es deudor desde el minuto 1 y responde por el 100% de la deuda. Esta comparación visual es fundamental para que no haya ninguna duda. A un lado tenemos el aval, que tiene un carácter subsidiario. El avalista solo paga si el deudor principal incumple. Al otro lado, el codeudor solidario. Su obligación es directa y principal. El acreedor puede ir contra él desde el principio y por el total de la deuda. La diferencia en la práctica es abismal. Bueno, dejamos el mundo de las deudas y las garantías para adentrarnos en un área del derecho civil con una lógica propia. El derecho de sucesiones. Vamos a ver los roles y principios que rigen la transmisión del patrimonio cuando una persona fallece. En derecho de sucesiones, todo, absolutamente todo, gira en torno a una figura, el causante. Es el término técnico que usamos para referirnos a la persona que ha fallecido y cuyo patrimonio, con sus bienes, derechos y deudas, se va a transmitir a sus herederos. El albacea podríamos verlo como el director de orquesta del testamento. Es la persona de confianza que el testador nombra para que se asegure de que su última voluntad se cumpla tal y como la dejó escrita. Este concepto es una protección crucial para los herederos. Aceptar una herencia a beneficio de inventario es como levantar un cortafuegos. Significa que el heredero responderá de las deudas del fallecido, sí, pero solo hasta donde alcance el valor de los bienes que hereda, sin poner en riesgo su propio patrimonio.
Y para ir terminando, vamos a ver un par de conceptos procesales, es decir, herramientas que se utilizan para resolver los conflictos una vez que ya están en el juzgado. La absolución de posiciones es la denominación clásica de lo que hoy la ley llama el interrogatorio de las partes. Es un medio de prueba potentísimo donde se busca obtener el testimonio directo, bajo juramento, de las personas implicadas en el juicio. Y a veces la mejor solución no la dicta un juez, sino que la alcanzan las propias partes. Eso es, en esencia, un avenimiento. Es un acuerdo que pone fin al litigio y que, una vez aprobado por el tribunal, tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia. Si lo pensamos un momento, vemos cómo todas estas piezas encajan. Un incumplimiento en un contrato de arrendamiento puede hacer que se ejecute una caución, como un aval, y que todo el conflicto acabe con suerte en un avenimiento en el juzgado. Todo está conectado. Y esta reflexión final nos lleva a la gran pregunta de fondo. ¿Para qué sirve toda esta compleja arquitectura legal? ¿Cuál es su objetivo último? ¿Dar seguridad jurídica? ¿Proteger la propiedad a toda costa? ¿O quizás facilitar que las relaciones económicas fluyan? La respuesta que demos a esa pregunta, en realidad, define nuestra forma de entender el derecho civil.